Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde junto a mi felicidad. Muy buenas otra vez. Bien, en el último capítulo habíamos dejado a nuestros paisanos desperdigados por la provincia de Málaga y una gran parte de ellos concentrados en la ciudad. Lo primero que hay que decir es que lo que es la Júbia es un punto de inflexión muy importante en la vida de nuestros paisanos, porque a partir de ese momento muchos de ellos, quizá la mayoría, no van a volver a su pueblo. Por lo tanto, es una situación dramática. Haciendo una estimación algo temeraria, porque no disponemos de datos suficientes, sí podemos calcular que entre un 70 y un 90% de la población huye de la cueva ante la presión de los golpistas. De esta cantidad, un 30% va a permanecer en los cortijos cercanos al pueblo, que son los que van a regresar antes. Un 40% se va a quedar diseminado, disperso por la provincia, en los pueblos que los acogen, en cortijos y en el campo, y otro 30% va a llegar hasta la ciudad de Málaga. De este 30%, calculamos que un 10% volvió a salir de la ciudad, quedando allí un 20%, y estos refugiados que salieron de la ciudad son los que cuentan que, de no ser por la cosecha de naranjas tan buena que hubo ese año, hubieran muerto de hambre. Los que se quedan en los pueblos trabajando en la agricultura al ser invierno van a dedicarse a coger aceitunas. La vuelta de los huidos se va a presentar en 3 fases. La primera fase va a ser a las pocas semanas de la ocupación militar, allá por el mes de 1 de octubre, donde van a regresar los que se habían quedado más cerca del pueblo, en el campo, en los cortijos. Después la segunda remesa va a ser después de la toma de Málaga, son los que se van a conocer como rejuíos, y sobre ellos va a caer el mayor peso de la represión. Y luego el tercer grupo de refugiados volverá en el año 39, una vez terminados los combates, y serán mayormente los excombatientes que regresan al pueblo, los que han conseguido sobrevivir a los combates, y en este caso la represión será menor en cuanto a fusilamientos, pero supondrá un gran número de prisioneros que pasarán a las cárceles de toda España. La situación de los que han quedado en Málaga es muy dura, como ya hemos comentado en el anterior capítulo. Viven prácticamente de la caridad de los comités de ayuda a los refugiados, de la caridad de la Cruz Roja. Estarán en unas condiciones lamentables de higiene y de enfermedades, como ya hemos comentado. Deberán soportar además los bombardeos de los aviones fascistas. Y todas estas calamidades van a hacer que una parte de los que se encuentran en la ciudad salgan de nuevo a buscar a las zonas rurales y al campo. Y los hombres en edad de combatir se van a enganchar en los batallones de voluntarios, algunos por principios políticos y otros por necesidad, puesto que el enganche suponía una paga que era necesaria para poder mantener a la familia. De forma que con estos enganches los batallones de voluntarios engrosan sus filas. Al tener más efectivos pueden mejorar lo que es la defensa del frente, del que hablamos también en el anterior capítulo, que estaba apoyado en los accidentes geográficos y que discurría desde el Torcal de Antequera hasta el sur, a la Sierra de las Nieves, en la zona de Ronda. Los combatientes que habían salido de Ronda expulsados por los golpistas el 16 de febrero se habían hecho fuertes en Cartagima, donde se montó un frente apoyado en el terreno, y ahí aguantarán varios meses defendiendo la zona. Allí se van a encontrar algunos paisanos nuestros, como José Blanco el Regla, Antonio Blanco el Niño Masco, y van a aguantar en el frente de Cartagima, la zona del Oreganal, prácticamente hasta febrero. Sin embargo, el pueblo de Cartagima va a caer el 31 de diciembre
a manos del falangista Mora Figueroa, un represor que se hará cargo luego de la represión en toda la comarca de Ronda. Entonces la mayor actividad bélica durante estos meses se va a dar en la zona sur, en el frente de Cartagena, mientras que en el perímetro que nos afecta a nosotros pues va a estar bastante tranquilo. Sin embargo, al ser zona de guerra, se presenta un limbo jurídico donde los militares, no solo los militares, también los falangistas, guardias civiles, derechistas que se tomaron la justicia por su mano, aunque hay que reconocer que siempre la última responsabilidad era de los militares, porque ningún crimen se cometía sin el conocimiento de los militares, pues se quedaban sin juzgar, es decir, no se aplicaba ninguna justicia, ni siquiera la falsa justicia militar de ese momento, puesto que todos los mandos y todos los militares eran completamente ilegales, puesto que habían suplantado los cargos que no le pertenecían. Y en esa franja de guerra pues se cometen todo tipo de asesinatos y de venganzas, como ya hemos hablado en otros vídeos, de los crímenes que se cometieron en otoño en el pueblo. Crímenes como los de la niña Eslatero, Ana Huerta, los hermanos Benítez o Salvador Ramírez. El frente más cercano a la cueva se va a quedar en la zona del Burgo, donde se encuentran varios de nuestros vecinos, como José Martín Esquina, Joselito Machaco, Andrés de Antonio León, Rafael Majano y los hermanos Miguel y Juan Lozano. También sabemos que el alcalde de Ronda, Francisco Cruz, es nombrado capitán del 6º Batallón Largo Caballero, estando en Cartagena, en el frente de Cartagena, y de ahí se desplaza a varios frentes, como pudo ser el del Burgo, donde combatió junto a nuestros paisanos. Allí los milicianos van a establecer unos puntos de vigilancia que van a impedir el paso de la zona nacional a la zona republicana. Van a establecer una vigilancia, algo que supondrá un trastorno sobre todo para la gente de Serrato, que había huido al Burgo y que quería regresar a su pueblo, y que no había manera porque los milicianos no les dejaban pasar, a riesgo incluso de ser tiroteados. En cuanto a los batallones de voluntarios, se llegaron a crear hasta 10. Sabemos que el batallón número 9 Ascaso, al mando del teniente coronel Mario D'Ancona, estuvo compuesto de mando en Álora. El batallón número 10 Pablo Iglesias también estuvo en la zona del Chorro. En la zona de Peñarrubia, aunque Peñarrubia fue tomada por los golpistas, sí que se llegaron a construir una línea de trincheras para defender la zona. Y luego lo que es el Burgo, el frente discurría por el Puerto del Viento, con una fortificación de ametralladoras en el Cancho de la Pepa, y ya continuaba hacia abajo, hacia la Sierra de las Nieves, dando con el frente de Cartagena. Pocos días después de ser tomada Ronda, Álvarez es enviado al frente de Toledo, y el mando pasa a Sáez de Buruaga, que será el que se haga cargo ahora del ejército de la zona. En la zona republicana los mandos militares se van sucediendo uno tras otro. Primero el coronel Asensio, luego el teniente coronel Sánchez Paredes. Este fue destituido por mandar un bombardeo a sus propias tropas en Ardales. Cuando hizo el informe de su retirada, expresó la falta de disciplina que había entre los milicianos, que costaba mucho llegar a mandarlos. A este le sucedió el coronel Romero, y finalmente tomaría el mando el general Villalba, que sería el que se encargaría de la defensa de Málaga. El 8 de octubre los golpistas entran en Atajate y Algatocín y continúan las refriegas en la zona sur, lo que permite a los milicianos del Burgo, dada la tranquilidad de este frente, de hacer alguna escaramuza, como fue el caso de un ataque a la central de Cañamero, que dejó sin luz a varios pueblos, entre ellos Cañete, La Cueva y Serrato. Esto supuso que se enviara un destacamento de Ronda a solucionar el problema, y a partir de ahí se quedara una guarnición de la Guardia Civil en el pueblo de Serrato, donde permaneció un cuartel hasta hace algunos años. También se produce una refriega
con un grupo de carlistas que regresaba a Sevilla en la zona de Saltillo, y esto provoca que se envíe una guarnición militar al pueblo de Cueva del Becerro, una compañía del regimiento número 6 de Granada, que se va a quedar establecido en el pueblo y cuyo capitán va a ser el mando militar, que va a tener la máxima responsabilidad en la población, aunque ya va a volver a rehacerse el ayuntamiento con primero Juan Blanco y más tarde, o al poco tiempo, Duarte, que se hizo con el mando del ayuntamiento. En la zona republicana el máximo responsable militar es el general Martínez Monge, puesto que el gobernador civil el mismo día que se tomó Ronda se marchó y dejó su puesto en el gobierno civil, ocupando la responsabilidad del gobierno militar a cargo del dicho Martínez Monge. En el gobierno de la nación parece que no hay una especial preocupación por Málaga. De hecho, Indalecio Prieto ordena el movimiento de la flota que se encontraba en el puerto de Málaga hacia otras zonas del norte de la península, dejando desprotegido el puerto. Se concentran más en la defensa de la meseta, en la defensa de Madrid, y abandonan lo que es la defensa de Málaga. Luego habrán responsabilidades, Largo Caballero se hará responsable de los errores, pero el caso es que para defender la ciudad de Málaga solamente se van a contar con 1 millar de efectivos. Aunque se manda un refuerzo desde Cartagena, parece que una gran parte de estos voluntarios desaparecen por el camino, quedando Málaga prácticamente a merced de la ofensiva que se estaba ya preparando en Sevilla. El 31 de diciembre los golpistas rompen el frente de Cartagena. El de Mora de Figueroa empuja a los republicanos hacia la venta del Madroño. Al acabarse la carretera tienen que tirar los camiones, despeñarlos por el precipicio para que no los utilice el enemigo, y ellos continúan caminando por las sendas. Y esto provoca una nueva huida de los defensores de este frente y de los rondeños que se refugiaban en la zona de San Pedro Marbella, y estos se van a desplazar también hacia la ciudad de Málaga. Aunque la columna de López Calle va a intentar proteger a estos refugiados, los va a acompañar hasta Málaga, serán constantemente bombardeados durante todo el camino. Claro, cuando toda esta nueva remesa de refugiados llega a Málaga, que ya estaba saturado de personal, aquello se convierte en un hervidero. Se calcula que podrían haber entre 150.000 y 200.000 refugiados en ese momento en la ciudad de Málaga. Mientras tanto, en las zonas ocupadas, los golpistas empiezan a reclutar a los mozos que estaban en edad del servicio militar, con lo cual también se engrosan sus filas y se van rearmando durante este tiempo de tranquilidad, se van rearmando y reorganizando hasta que el día 1 de enero de 1937, Queipo de Llano, conocido como virrey de Andalucía por la libertad y la independencia que tuvo a la hora de tomar decisiones sobre la población, recibe la ayuda de 10.000 camisas negras italianos al mando del general Roata y de 100 aviones. Con este apoyo, más 3 buques de guerra, va a iniciar la ofensiva. Algunos dicen que por competir con Franco, que parece que estaba tomando cierto auge, cierto prestigio entre el resto de jefes militares, se inicia entonces la ofensiva, bombardeando la costa desde los cruceros que van acompañando a las columnas, que van por el interior, avanzando desde el oeste al mando del coronel Borbón, duque de Sevilla, primo del rey, y con 3 columnas mandadas por el teniente coronel Cocó, el coronel Hernández y el coronel Muñoz. De esta forma, entre el 14 y el 17 de enero, los falangistas entran en Marbella. Para defender un frente de casi 300 kilómetros, los republicanos cuentan con 12.000 hombres escasos, insuficiente claramente y con muy escaso armamento de guerra, lo cual le dificulta mucho la defensa de este frente tan amplio. El 2 de febrero se inicia el avance desde Ronda. En Ronda se ha formado una columna que era la misma que tenía el comandante Corrales, en este caso ha cambiado de nombre, ahora se llama Columna Ronda,
Corrales también ascendido, ahora es teniente coronel, y se lanza contra las posiciones del Burgo por la carretera de Ronda. Al llegar al kilómetro 8 se encuentra en el Cancho de la Pepa con que se han posicionado allí 8 ametralladoras checoslovacas con el batallón metralla y 3 centurias de la Cefa compuesta por anarquistas. Estos no van a dejar pasar a Corrales y la ofensiva se va a quedar atascada en el Puerto del Viento durante varios días. En el transcurso de estos combates caerá un paisano nuestro, José Martín Esquina. Esto va a suponer el enfado de Queipo de Llano, que va a enviar un telegrama al gobernador militar de Ronda pidiendo explicaciones. Textualmente dice: dígale al teniente Corrales que por qué no avanza más deprisa y que me pase un parte de bajas, para ver si había muerto suficientes combatientes como para justificar el retraso. El caso es que finalmente se rompe el frente del Burgo y llegan a la población. Al llegar al Burgo se encuentran que el puente sobre el río Turón ha sido dinamitado por los combatientes que iban huyendo, lo cual retrasa todavía más este avance. Tiene que dar la vuelta por la carretera de Ardales y esto va a suponer un retraso de 4 o 5 días, de forma que cuando la columna de Corrales llegue a Málaga prácticamente se va a encontrar ya con la masacre de la carretera de Almería. Por otro lado, por la costa habían avanzado más rápidamente las columnas del coronel Borbón y se encontraban ya prácticamente a las puertas de Málaga el 8 de febrero. Por el norte habían entrado los italianos y la ciudad se encontraba prácticamente rodeada. En la ciudad hay una escasa resistencia y el grueso de la población empieza a desfilar por la carretera de Almería con vistas a dirigirse hacia la zona republicana, que en este caso ya era el Levante. Y aquí es donde se produce quizá la mayor masacre de la guerra de España. De estos cientos de miles de refugiados que van por la carretera, una carretera estrecha entre la montaña y el mar, los aviones bombardean desde el aire, los cañones desde la ciudad y los barcos desde el mar. Cuentan algunos supervivientes que podían verle la cara a los que les estaban bombardeando desde los barcos. Entre los que huían por la carretera de Almería, algunos grupos, como fue el caso de un grupo de cueveños, donde estaba Antonio Heredia Cortés, que iba con su sobrino y un sobrino nieto, decidieron dirigirse hacia el norte, hacia la provincia de Granada, y de estos grupos sabemos que la mayoría fueron ametrallados y asesinados en el término municipal de Zafarraya. No se ponen de acuerdo los historiadores sobre la cifra de bajas, pero se calcula que entre 3.000 y 6.000 civiles perdieron la vida en la carretera, niños, ancianos. La historiografía franquista pretendía dar justificación a esta matanza diciendo que los combatientes de Málaga se habían infiltrado entre los civiles para huir de la ciudad, algo verdaderamente ridículo conociendo la cifra de los defensores, que era muy escasa. Hay que decir que en la defensa de Málaga muere un paisano nuestro de Cueva del Becerro, concretamente Antonio Reyes Benítez, en la defensa del puerto, y más adelante en la carretera caerá también Manuel Bermúdez, uno de los hijos de la Torrejona, defendiendo a la población civil. La operación de la carretera de Almería dura desde el día 8 en que salen los primeros civiles de la ciudad hasta el día 12 de febrero que empieza a llegar la gente a Almería. Estando en Almería se produce también un nuevo bombardeo cuando había más de 40.000 personas en las proximidades del puerto de Almería. Para el 14 de febrero se habían hecho 10.000 prisioneros en la zona de la ciudad de Málaga. De estos prisioneros, una parte, los que se mostraron más afines, fueron llevados a campos de adiestramientos y alistados en las tropas nacionales, y el resto fueron llevados a batallones de castigo para utilizar a los prisioneros en campos de trabajo que serán prácticamente esclavizados. Una vez que se toma Málaga, quedan embolsados todos nuestros paisanos que estaban en los pueblos de la provincia y en una situación realmente complicada. Los golpistas, a quien les interesaba tener controlado a la población, sobre todo para el tema de tenerlos censados a la hora de alistar a los mozos en quintas, procuran que la gente vuelva a sus lugares de orígenes. Para ello
emiten una serie de octavillas diciendo que todo aquel que no haya tenido delito de sangre puede volver porque no le va a ocurrir nada. La mayoría de ellos lo creen, tampoco había mucha alternativa, el caso es que empiezan a regresar a sus pueblos. Así, a mediados de febrero empiezan a llegar los rejuidos, en nuestro caso a la cueva. Se da la circunstancia de que había un grupo de derechistas en el pueblo. En cuanto veían llegar a un grupo de refugiados por la carretera, se colocaban a la entrada del pueblo con el único fin de insultarlos y reírse de ellos, llamándoles rojos, cobardes, aprovechando la situación de una forma realmente vergonzante. Más tarde, este mismo grupo de personas, entre ellos muchas mujeres, incluso llegarían a proferir amenazas a gritos y a dar golpes en las puertas de las personas que habían estado comprometidas con la República y habían regresado de su periplo en la judía. Por supuesto, los recién llegados encuentran sus casas abiertas, completamente saqueadas, no queda ningún mueble, ningún objeto que les pueda ser de utilidad, puesto que han estado 5 meses fuera y las viviendas se han quedado a merced primero de los saqueos de los regulares a la entrada del pueblo y luego de cualquier vecino con pocos escrúpulos. Bien, pues estos rejuíos que van llegando, se coge a los padres de familia, se les obliga a ir al cuartelillo, como se ha explicado en otros vídeos, y tras unos interrogatorios se van quedando en una lista que a finales de febrero van a ser detenidos y tras una pantomima de interrogatorios se les va a llevar a la cárcel de Ronda y ante un supuesto consejo de guerra, porque ya sí, a partir de febrero habían cambiado el tema de la justicia militar y ahora sí que había que hacer juicio, consejo de guerra, aunque era una farsa, puesto que las sentencias ya venían preparadas y los presos no tenían ningún derecho a defensa. Se producen los fusilamientos que ya conocemos. Voy a proceder a leer los fusilamientos que se hicieron en esas fechas. El día 14 de marzo se fusilan a 49 rondeños. El día 15 a 22 personas del Burgo y a 17 de Serrato. El día 16 a 21 cueveños. El día 17 a 23 de Arriate. Entre el 23 y el 27 se asesinan 3 mujeres de Olvera, 2 mujeres de la Torre y una mujer del Burgo. Después de hacer el recuento de víctimas de la represión, sale una cifra de aproximadamente 1.607 víctimas por fusilamiento, sin contar los presos que han sido enviados a las cárceles de la zona nacional, que irán transitando de una cárcel a otra hasta acabar en la prisión del Dueso en Cantabria. Como vemos, una gran diferencia entre los 240 represaliados derechistas y los 1.600, que suponen 7 veces más, y además ejecutados de una forma casi industrial, sin contar los asesinatos de los que no quedan constancia y que nos ha costado bastante averiguar, como son los ocurridos en otoño antes mencionados. La justificación de estos asesinatos responden a la sentencia de rebelión militar por el simple hecho de haber cogido una escopeta de caza a la hora de hacer vigilancias en los corrales o en el ventorrillo, como se ha visto en otros vídeos. Bueno, pues no teniendo bastante con la eliminación física de los adversarios, también se dedicaron los golpistas a quedarse con los bienes materiales de estas personas, de forma que se requisaron los bienes en cuanto a propiedades u otros bienes de valor a los republicanos. El procedimiento era, primero se les requisaban, luego se subastaban. Generalmente accedían a estos bienes los miembros de la camarilla, los que estaban más cercanos al poder, compraban por un precio irrisorio estos bienes y luego los revendían a terceros, llevándose los beneficios. En la cueva tenemos el caso del alcalde Diego Fuentes, al que se le quitó el parador chico y el ventorrillo, que luego fue vendido por un miembro de la camarilla, y a otras personas del pueblo. Existe un listado que conocemos donde especifica las personas a las que se les expropiaron bienes. El éxodo de estos huidos que salieron del pueblo el 16 de septiembre contará con historias terribles, desde gente que cayeron por el camino hasta
los que consiguieron llegar a Francia estuvieron internados en campos de concentración franceses, maltratados por el gobierno francés. Algunos combatirían en la resistencia contra los nazis, otros incluso serían apresados y llevados a campos de concentración donde acabarían sus días, como fue el caso de Rafael Villarejo y Francisco Perujo. En fin, la historia de estas personas que protagonizaron la huida es la historia de los perdedores de una guerra que destrozó el tejido social y humano de España. Bien, y con esto terminamos el segundo capítulo de La Judía y nos veremos en próximos vídeos. Muchas gracias por la atención. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde.